En este video, te vamos a contar una historia increíble de cómo Jesús curó a un hombre enfermo de lepra con solo tocarlo. ¿Te imaginas cómo se sintió ese hombre al ver su piel limpia y sana? ¿Y qué pasó después de que Jesús le pidiera que guardara el secreto? Si quieres saber más, sigue viendo este video y descubre el poder y la misericordia de Jesús. Suscríbete al canal y déjanos tus comentarios para mantenernos en contacto. Lectura del libro de Levítico, capítulo 13, versículos del 1 al 2. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Salmo responsorial. A cada estrofa del salmo respondemos: tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Aclamadlo, los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos del 31 al 11. Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura de hoy. La lepra era una enfermedad terrible en los tiempos de Jesús. Los leprosos eran marginados, excluidos y considerados impuros. Nadie quería acercarse a ellos, ni siquiera tocarlos, por miedo al contagio y a la deshonra. Sin embargo, Jesús no tuvo miedo. Él se compadeció del leproso que se le acercó, suplicándole de rodillas que lo limpiara. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: quiero, queda limpio. Y el leproso quedó limpio al instante. ¿Qué nos enseña este milagro de Jesús? Nos enseña que Jesús es el Señor de la vida, que tiene el poder de sanar y de perdonar. Nos enseña que Jesús es el rostro de la misericordia de Dios, que no rechaza a nadie, sino que acoge a todos, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más necesitados. Nos enseña que Jesús es el modelo de la compasión, que se conmueve ante el sufrimiento ajeno y que actúa para aliviarlo. Pero también nos enseña que Jesús es el maestro de la humildad, que no busca la fama ni el reconocimiento humano. Jesús le pide al leproso que no se lo diga a nadie, sino que vaya a presentarse al sacerdote y ofrezca lo que mandó Moisés, para que conste su purificación. Jesús quiere que el leproso cumpla la ley, que dé gracias a Dios y que dé testimonio de su fe. Jesús no quiere que el leproso se convierta en un propagandista de sus milagros, sino en un discípulo de su palabra. Sin embargo, el leproso no hizo caso a Jesús. Se fue y empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes.
El leproso, en su alegría y en su ingratitud, se olvidó de lo que Jesús le había pedido. Y con su actitud, dificultó la misión de Jesús, que no quería ser visto solo como un taumaturgo, sino como el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador. ¿Qué nos dice este comportamiento del leproso? Nos dice que a veces nosotros también somos como él. A veces, cuando recibimos una gracia de Dios, nos llenamos de gozo y de orgullo, y nos olvidamos de darle gracias y de hacer su voluntad. A veces, cuando experimentamos el amor de Dios, nos sentimos especiales y superiores, y nos olvidamos de compartirlo y de servir a los demás. A veces, cuando escuchamos la palabra de Dios, nos creemos sabios y entendidos, y nos olvidamos de ponerla en práctica y de seguirla con fidelidad. Por eso, esta lectura nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud ante Dios y ante los demás. Nos invita a imitar a Jesús, que se compadeció del leproso y lo sanó, que se humilló ante el Padre y le obedeció, que se entregó por nosotros y nos salvó. Nos invita a ser agradecidos, a ser humildes, a ser compasivos, a ser fieles. Nos invita a ser discípulos de Jesús, que nos dice, quiero, queda limpio. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia y tu poder, que nos sanan y nos liberan de todo mal. Te pedimos que nos ayudes a ser agradecidos, humildes, compasivos y fieles, como tú lo fuiste. Que no nos olvidemos de dar testimonio de tu amor y de tu palabra, que no nos dejemos llevar por el orgullo y la vanidad, que no nos apartemos de tu voluntad y de tu camino. Que seamos tus discípulos, que te sigamos y te sirvamos, que te alabemos y te glorifiquemos. Amén. Digamos una oración para el día de hoy. Señor Jesús, te alabo y te doy gracias por tu infinita misericordia, que se manifiesta en tu poder de sanar y de perdonar. Tú no rechazas a nadie que se acerca a ti con fe y humildad, como el leproso que te suplicó de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Tú quieres, Señor, que todos seamos limpios de toda enfermedad y de todo pecado, y por eso extendiste tu mano y lo tocaste, diciendo, quiero, queda limpio. Así me has tocado a mí, Señor, muchas veces, en los sacramentos de la Iglesia, especialmente en el bautismo y en la confesión, donde me has lavado con tu sangre y me has devuelto la gracia. Ayúdame, Señor, a ser agradecido y obediente, como el leproso que siguió tus instrucciones y se presentó al sacerdote, dando testimonio de tu obra. Pero ayúdame también, Señor, a ser valiente y generoso, como el leproso que no pudo contener su alegría y divulgó tu fama, atrayendo a muchos a ti. Tú eres el médico de mi alma y de mi cuerpo, Señor, y yo quiero seguirte y servirte, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte. Amén.